unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido. Desde el segundo piquete de huelga de hambre del valeroso magisterio potosino, primero, al señor ministro de Educación. Señor ministro, entendemos su molestia y enojo con el magisterio urbano boliviano, porque en esta lucha, a pesar de su inmenso aparato de propaganda, donde han engañado a la sociedad, haciendo creer que la educación en el país es la mejor, hoy los maestros desnudamos la realidad que no es así. No en vano Bolivia ocupa el 13º lugar de 16 países latinoamericanos, como lo refleja el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de la UNESCO. Y eso es fruto de su ley, de sus políticas educativas improvisadas, así como de la poca inversión en educación. Los maestros hemos desnudado cómo la educación recibe un nuevo ataque con una malla curricular irresponsable, que incluye áreas y contenidos improvisados, sin asignarle el profesor especialista adecuado, ni el presupuesto mínimo para que éstas funcionen. No nos oponemos a que los niños aprendan inglés o robótica, pero esas horas deben impartirlas profesionales del área y no así improvisar maestros con cursitos y quitando horas y tiempo a áreas fundamentales como son matemáticas, lenguaje, etcétera, etcétera. Hemos develado ante la sociedad que al final será el padre de familia el que seguirá cargando este peso, pagando al profesor de robótica o de inglés, como ya hacen con computación. Hemos revelado que su malla curricular atenta a la educación libre, fiscal y gratuita. Asimismo, se ha demostrado la deuda histórica al magisterio urbano, entendido como todas las horas no pagadas a los profesores de Bolivia, que son más de 600.000 horas que el Ministerio de Educación debe a los maestros, que trabajan gratis esas horas. Hoy el ministro nos ofrece 8.000 horas, que no equivalen ni al 1% de la deuda histórica. Señor ministro, usted juega a cansarnos, pero desde aquí los profesores le decimos que los maestros no estamos cansados. Vamos a seguir con las movilizaciones y vamos a defender la educación libre, fiscal, gratuita y de calidad, sin importar cuál sea el precio. A los padres de familia, tal y como nosotros mismos somos también padres y madres, hoy los llamamos a defender junto a nosotros la educación boliviana. Desde hace ya una década, el gobierno improvisa contenidos y evade su responsabilidad financiera, cargando el peso de las disque innovaciones en las espaldas de los padres de familia. Aceptar la malla curricular es seguir aceptando que saldrán de nuestros bolsillos. Aceptar la malla curricular 2023 es condenar a los niños y jóvenes a una formación mediocre, pésima, improvisada, nada científica, y que no va a preparar a los jóvenes para las universidades. Son contenidos absurdos que quieren volver a los bolivianos ignorantes y sin criterio, aptos para ser esclavos del gobierno de turno. Desde aquí los llamamos a seguir apoyando a los maestros en defensa de la educación boliviana. A los colegas maestros, tras semanas de lucha, paros que nos han diezmado económicamente, críticas y tantos sinsabores, hemos desistido y aún concurrimos a las calles para gritarle al gobierno que no vamos a ser cómplices del hundimiento de la educación boliviana. Y aunque esta semana no haya movilizaciones, quienes estamos en huelga de hambre mantendremos estos días de lucha, lejos del alimento, lejos de la movilidad, pero sobre todo lejos de nuestras familias, en plena Semana Santa. No levantaremos la huelga de hambre. Sostendremos la lucha durante todo el feriado, mientras el resto del magisterio retome la lucha contra este gobierno. Colegas maestros, nosotros resistiremos en este frente hasta que el cuerpo agote todas sus fuerzas y estemos exánimes. Pero a la vez, compañeros maestros, les pedimos a ustedes seguir esta lucha cubriendo otro frente de la pelea. Pedimos a los colegas maestros el cese inmediato a trabajar las obras ad honorem en todo el departamento de Potosí.
el gobierno nos descuenta y nos quita el derecho a la protesta y nos dice con violencia, día trabajado, día pagado. Nosotros responderemos, hora pagada, hora trabajada. El gobierno no podrá descontarnos esas horas, no podrá amedrentarnos, y aunque algunos padres de familia estrellen su crítica contra nosotros, sin duda alguna que luego terminarán por entender cuánto da el maestro a la educación y llevarán las críticas a las direcciones, y de las direcciones a las direcciones distritales, y luego a este ministro incapaz. Colegas maestros, es cierto que esto causará un desorden en el país, pero es una ofensiva que el gobierno nos está exigiendo hacer. Pedimos a la Federación organice y efectivice esta medida, que es la única que nos hará ganar esta lucha, porque el gobierno no le importará cuántos días estemos en las calles o cuántos días estemos en huelga de hambre. El gobierno no va a tener piedad con los maestros, y nosotros, los maestros, tampoco debemos tener piedad con el gobierno. Colegas maestros, ¡viva el Magisterio Urbano de Bolivia! ¡Que viva! ¡Viva el Magisterio Urbano de Potosí! ¡Que viva! ¡Fuerza, colegas maestros! ¡Fuerza!